Buenas noches a todos, a todas. Eh, Nuevamente comenzamos una nueva entrevista. Esta vez no tiene que ver mucho con las contingencias sociales y políticas. Las veces anteriores hemos entrevistado a dirigentes sindicales de Corona, de las manipuladoras de alimentos, movimientos sociales, en fin. Pero en esta vez estamos con el compañero Patricio Altamirano Arancía, que es un analista político, escritor también, y que el año 2021 escribió un libro muy interesante que se llama La casta Larraín en la burguesía chilena. Eh, que a pesar que han transcurrido 4 años, ¿cierto? En el actual contexto político de este pseudo debate presidencial y en la diversidad de candidatos que hay para todos los gustos y también para todos los tipos. El libro está sumamente inteligente porque trata sobre la relación de un poder económico y su incidencia a lo largo de la historia de Chile, desde los inicios de la República y un poco antes, hasta el día de hoy. Que según el autor es un caso único que se mantenga este dominio de una casta se podría decir, sobre el Estado y sobre la sociedad. Es como si fuera una familia, la clase dominante. Eh, y que es un concepto interesante a estudiar, ¿cierto? Para todo aquel que le interese la historia de Chile y que pretenda también transformar la sociedad por la vía revolucionaria. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Boris. Aquí estamos. Si gusta, se presenta para que los Sí, conozcamos más. bueno, mi nombre es Patricio Altamirano. Yo estudié sociología en la extinguida Universidad Arcis. Saqué el título de sociólogo. Posteriormente, ahí mismo saqué un doctorado. En el contexto hacía clase, llegué a ser secretario académico en la Universidad de Sociología. Y en ese contexto empecé a escribir mi libro La casta de los Larraín, porque además cuando yo llevaba todas las pruebas a los empresarios, a que había que hacer un trabajo a los empresarios. Entonces, las pruebas, los trabajos de investigación que había que hacer, los situé durante 5 años en analizar eso que tú decías cuando conversábamos anteriormente, ¿qué es Chile? Eh, Entonces, y después de eso derivé por temas laborales o por amistades a ser el analista político de la señora de la Victoria, que dejé un poco en descanso ese rol. Voy a retomarlo en un par de semanas más o en un mes más, a raíz exactamente del tema que tú dices, que es la coyuntura política. Hacer el análisis y proyectar los escenarios de resultado electoral, porque además una de mis habilidades es la estadística. Y eso. Interesante, interesante. Entremos en materia. Eh, ¿Por qué te nace investigar a esta casta de la radio? ¿Ya? Y Bueno, segundo término, ¿por qué casta? esa es la pregunta central. Mira, tú decías delante, hablar de una sociedad subdesarrollada es como hablar de una categoría antigua, como si la izquierda o los intelectuales no entendieran que Chile es una sociedad subdesarrollada. Pero ahora se llama como que la globalidad hace que todos somos iguales y todos somos globales. Hay unos que son más globales que otros, es la única diferencia. Entonces, si yo me pregunto cómo es la sociedad chilena no es una sociedad burguesa en sentido marxista clásico, es una sociedad de casta. Y si yo digo que es una sociedad de casta, entonces la academia va a decir, Patricio Altamirano tiene un delirio intelectual porque estamos en el año
25, y ya no existen castas en Chile, no existen. Entonces, lo primero, claro, es por qué la categoría casta, porque cuando hay una clase alta que logra constituir mayorazgos, y esos mayorazgos se constituyen en la colonia, y de esos mayorazgos persisten hoy día como grupo económico, entonces uno se pregunta, la clase alta chilena sí ha cambiado, porque no todos esos mayorazgos, el mayorazgo, por ejemplo, cuando uno dice Balmaceda, no asocia que Balmaceda era un mayorazgo. Y ese mayorazgo fue extinguido por el conflicto en la revolución contra Balmaceda. Te pongo ese ejemplo para entender que la clase alta y los mayorazgos no todos persistieron. Entonces la pregunta es, ¿algunos de ellos persistieron? Sí, persistieron. Entonces la pregunta es, en Estados Unidos, ¿existe algún grupo económico relacionado a los padres fundadores de Jefferson y todo eso? Uno diría que hoy día no. Entonces la clase americana ha variado. ¿Cuántas clases altas en el mundo mantienen los mayorazgos, los propietarios de la tierra que constituyeron el núcleo de la oligarquía? ¿Cuántas en el mundo hoy día mantienen ese tipo de cosas? Existen, por ejemplo, Luxemburgo es un país muy moderno, pero es una monarquía. Y la aristocracia de Luxemburgo se... Pero no así los grupos económicos que en Luxemburgo. Entonces, Chile tiene una característica única, que es en el 500, en el 1600, emigraron ciertas familias vascas, como los larraínes, los Herrás, etcétera, y esas familias se instalaron en Chile y construyeron un poder económico que hasta el día de hoy mantienen totalmente. Lo mantienen. Entonces, ¿por qué casta? Porque la sociedad chilena mantiene una clase alta que tiene a su interior castas todavía. Eso no se da en Estados Unidos, eso no se da en Alemania, eso no se da en Inglaterra, sí se da en otras sociedades latinoamericanas, sí se da en sociedades de África o de Oceanía o de otros lugares. Eso, por eso es que usamos la categoría casta. Entonces, yo soy más prehistórico que tú. Cuando tú dices que Chile es un país desarrollado, yo digo, no, todavía ni siquiera es subdesarrollado, es una sociedad de casta. ¿Y por qué es una sociedad de casta? Porque su clase alta todavía tiene la capacidad de hacer impermeable que otro grupo se vuelva empresario. Entonces yo te puedo explicar que los Luxi, por ejemplo, el caso que tú me decís, los Luxi, uno dice, el Luxi llegó hace poco. Entonces, si uno hace la radiografía de los Luxi, va a encontrar lo siguiente, que la familia Luxi era propietaria de tierras productoras de vino en una isla en Croacia, y esa isla tuvo una situación de peste hace añísimos atrás, donde no existían los fertilizantes, estas cosas químicas que hoy día hay para evitar este tipo de peste, y la familia adinerada de esa isla, que hoy día existe y que hoy día sigue siendo productora de vino, todas sus plantaciones de uva se infectaron, y todo ese grupo decidió mandar a sus hijos a otros lugares para que invirtieran, porque la acumulación económica que ellos tenían no les permitía seguir produciendo vino, porque las tierras estaban infectadas con una peste. Entonces, Luxi se va con mucho dinero. Luxi no es un patiperro, no es un Peri González, y llega a Antofagasta. Y en Antofagasta llega y se inserta en el mundo de los croatas, y él llega al sector más pudiente de Antofagasta, porque es un compadre que llega con plata, y se casa con la hija del líder Avaroa, que es el líder en Antofagasta, en esa época era boliviana, acuérdense, y se casa con una integrante de la oligarquía boliviana. Te doy este ejemplo para entender que todos nuestros grandes empresarios son y vienen y provienen de familias oligárquicas. No hay nada de los espejos del mundo. Sí existen otras clases altas, otros países donde sí existe eso.
La burguesía es una burguesía que ha generado movilidad social y que es una sociedad permeable. Entonces, cuando la clase alta permite que un pobre se vuelva empresario, es una sociedad burguesa. Y cuando la clase alta no permite que nadie más entre a ser empresario, entonces es una sociedad casta. Entonces, según lo que tú estás planteando, en Chile no existiría una clase dominante, sino que existiría una casta dominante. Es una clase dominante igual, porque la categoría de clase dominante se refiere a que esta puede ser casta, burguesía, puede ser un partido, es distinto. La clase dominante hoy día es la casta chilena, que hay sectores de ellos que se están volviendo aburguesando cuando los hijos de los Luxi se casan con, que lo han hecho, los hijos del último Luxi, se casan con segmentos que no son de la oligarquía, que no son de la burguesía chilena, se empiezan a democratizar. El único problema es que se van a Luxemburgo, se van a vivir a Inglaterra y por tanto reproducen ciertas situaciones. Te doy un ejemplo. Entonces, Yeah. la categoría clase dominante no significa que sea en el mundo de los griegos, la clase dominante eran las castas aristocráticas de los atenienses. No hay. Puede ser burguesía, puede ser casta, puede ser el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista de Cuba. Estoy ejemplos concretos para poder entender. Sí, sí, sí. Ahora, también lo que define la historia de un país, ¿cierto? Es la construcción del Estado. Claro. Gabriel Salazar tiene un libro que precisamente se llama La construcción del Estado de Chile y Sí. establece el periodo 1800-1837, Ya. que coincide con la constitución del 33, ¿cierto? Y al parecer ese sería el periodo en que se completa la construcción del Estado. Sin embargo, a fines del siglo XIX, ¿cierto? Se producen 4 expansiones territoriales en Chile. La anexión de Rapa Nui, ¿cierto? La mal llamada pacificación de la Araucanía y la guerra del Salitre o del Pacífico. Y el último hecho es la guerra civil contra Balmaceda. Claro. Entonces, curiosamente, es como si esa expansión territorial tuviera también relación con la construcción final del Estado, ¿ya? En el sentido de darle un territorio más definido. Sí, sí. Entonces, en todo ese proceso de construcción del Estado, eh, ¿cómo se inserta ahí esta casta de la raíz? Desde los inicios en que se empieza a vislumbrar este Estado o desde que se empieza a, a dar formación, ¿cierto? A las clases, ¿cierto? ¿Qué incidencia tuvo esta casta en todo ese proceso? Ya, mira, para que tú te sitúes, cuando yo te digo las condes, uno asocia a las condes y no le incluye Vitacura ni Nova Barnechea. ¿Ya? Claro. Porque las condes antiguas sí era, todas esas 3 como una junta. Y esas 3 como una junta, las condes, cuando llegan los conquistadores españoles, es la zona donde la clase dominante mapuche, por decirlo, tenía sus residencias. ¿Ya? Los pueblos originarios también tienen clase dominante en su interior, y el grupo dominante, que eran los toquis, vivían todos en las condes antiguas. ¿Ya? Y cuando llegan los conquistadores, Pedro de Valdivia y compañía limitada, se van a vivir a esa zona. Y se van a vivir los comerciantes, que son vascos, y se van a vivir los que tienen. Recuerda que Pedro de Valdivia llega, conquista y necesita extraer, esclaviza a los indígenas, sacan oro y el oro lo mandan en un barquito a España.
Y el barquito de vuelta trae armas, víveres, comida, ropa que se pone Pedro Valdivia. Y Pedro Valdivia vive en Las Condes. Y después vive el Errázuri, el Vicuña, el Rego, papá, y van formando. Ese grupo, que podríamos denominar la oligarquía de Las Condes, es el que construye el Estado de Chile. Todos esos individuos, por ser propietarios, pudieran participar en el primer Congreso Nacional, que se constituye a partir de la independencia de Chile, todo ese fenómeno, y todo ese grupo vive en Las Condes. Entonces, Chile se construye desde Las Condes, desde el pueblito llamado Las Condes, como cantó Chito Faró. Y por eso que esa canción es tan importante para la clase alta. La canción de Chito Faró es fundamental, porque es Las Condes, ¿ya? Y todos los funcionarios públicos, desde que se construye el Estado chileno, han vivido mayoritariamente en Las Condes. Si tú ves, si hiciéramos un listado de todos los funcionarios públicos del Ministerio del Interior, por decir, desde que nos daríamos cuenta, la mayoría de ellos provienen de Las Condes. Porque para ser ministro, o pongámonos en la fase final que tú dices, después de que derrotan a Balmaceda, ¿cierto? Sí. Pongámonos ese año, todos los funcionarios públicos tienen que saber leer y escribir para ser funcionario público. Y la gente que sabía leer y escribir en esa época era menos del 10% de la población, inclusive es mucho menos, no sé la cifra exacta. Y todos ellos vivían en Las Condes. ¿Ya? Entonces, los funcionarios públicos que se crean, que construyen el Estado de Chile, son todos de la clase alta. Luego, en el tiempo, va ingresando otro segmento, y hoy día la gente recuerda que los funcionarios públicos iniciales no tenían sueldo. ¿Por qué no tenían sueldo? Porque eran adaptados. Y no tenían sueldo. El sueldo se crea pues, porque empiezan a ingresar, no tiene propiedades, ya porque se produce, cuando Alessandro dice la chusma incorpora el voto popular, empieza a incorporar el voto popular, empieza a ingresar al Estado de Chile funcionarios que no tenían dinero, porque no eran terratenientes, porque no eran dueños de fondos o de industrias. Entonces el funcionario público empieza ya no solo a vivir en Las Condes, sino que empieza a vivir en Providencia, en Ñuñoa. Estoy haciéndote toda esa bajada para decirte hoy día los funcionarios públicos que viven en Los Espejos son pocos. Los que viven en Las Ventanas son pocos. Sí existen, pero son pocos. La mayoría vive en... Entonces, si tu pregunta es ¿qué relación hay entre estas castas y el Estado chileno? Lo han construido enteramente. El golpe de Estado lo que hace es sacar del Estado a toda esta gente, a todo el populacho que había llegado a ser funcionario, y se crea gente de confianza. Entonces el Estado de Chile, creado a partir del golpe de Estado, tiene puros funcionarios o que viven en Las Condes o que adhieren políticamente al proyecto de Las Condes. Y luego del tiempo van ingresando gente con orientación de centro, con orientación más progresista, van ingresando funcionarios públicos que son del PPD, del PS, lo que sea. Entonces, no sé si con eso logro... Pero hay un hecho que es importante, que es la disputa que se da entre el grupo de Diego Portales, ¿Ya? y del general Freire. Sí, por supuesto. Que tenían dos visiones totalmente diferentes de lo que tendría que ser el Estado y la Constitución. Uno centralista, ligado a la parte mercantil santiaguina, ¿cierto? Y otro federalista, ¿cierto? Que está ligado a los pueblos, qué sé yo, más soberano. Digamos, ¿cómo operan esta casta de Las Condes Claro. o de Santiago en ese proceso, en ese periodo? Mira,
claro, esta oligarquía de las Condes genera, nunca es homogénea, siempre tiene diferenciaciones y genera exactamente los grupos que tú dices, que es de hecho, cuando se produce el primer conflicto entre la clase alta es entre Carrera y los larraínes, ¿ya? Eh, Carrera es un vasco y los larraínes también son vascos. No, es una pelea al interior de los vascos, donde Carrera tiene un proyecto más democrático para la época, y es el primer conflicto, ¿ya? Luego viene el conflicto que tú dices entre Portales, que es un aliado de los Larraín. Portales es un larraínista, es un ser de la red, porque los larraínes crean un supramayorazgo que articula con los otros mayorazgos que tienen y constituye una red total, que luego te la puedo explicar más adelante cuando hagamos las preguntas sobre la coyuntura hoy día, ¿ya? Pero Ya. es un poder total. Y ese poder total tiene capacidad de cooptar todo. Entonces, Portales genera esta situación y por lo tanto se produce. Portales necesita un general. O sea, Portales se presenta y es candidato a la presidencia y es derrotado por los sectores liberales. Entonces se repliega y con los estanqueros él crea su propio ejército, que se opone al ejército de Chile. Entonces, fíjate, la derecha no tiene el más mínimo problema de deshacer el ejército cuando quiere. No tiene el más mínimo problema. Entonces, Portales genera las milicias republicanas, ¿ya? Que son como grupos paramilitares, son grupos al estilo Uribe, Sí, para que lo contextualice, son grupos paramilitares, ¿ya? Y se enfrentan al ejército de Chile, que es el ejército de Freire, ¿cierto? Lo que tú dices. sí. Entonces se produce el conflicto. Entonces, la batalla de Irircay es el triunfo del proyecto Portaliano Larraín contra Freire, que es el mismo proyecto que derrotó a Carrera. Entonces, lo que hago yo en mi libro es mostrarte capítulo por capítulo cómo la derecha, en este caso los larraínes, que si uno en sentido estricto tendría que decir es solo ultraderecha, no es derecha. Mm. En Chile no existe o sea, a mí me critican mucho cuando digo ultraderecha neoliberal. No, pero ¿cómo puedes decir? No, lo que pasa es que en Chile no hay derecha porque la derecha se constituye en una sociedad burguesa. Como tú hoy día tienes castas, lo que tienes es ultraderecha, ¿ya? Bueno, entonces se producen estas batallas y el culmine de esta batalla, de las peleas al interior de la clase alta, de las fracciones, es la derrota del mayorazgo Balmaceda. Los historiadores, Ramírez de Povechea, todos los historiadores, no logran comprender que Balmaceda era un mayorazgo. Y lo que hay ahí es una pugna intercastas. Cuando se derrota a Balmaceda, la clase alta chilena logra hegemonizar por completo a todas las castas. Todas las castas se alinean con los larraínes. No hay conflicto. No hay conflicto como los federalistas en Perú, como en Brasil. No se constituye un gobierno federal porque las castas logran una centralidad absoluta y luego hacen lo que tú dices, la expansión del Estado, porque no tienen conflictos internos. Porque con Balmaceda se acabaron los conflictos internos. Vuelven otro tipo de conflictos más adelante, pero que son el enfrentamiento de los larraínes con los sectores populares, con la izquierda, que eso viene a posteriori. Ahí te dejo para que sigamos hilvanando. Interesante. Pero Salazar, ¿cierto? En otro libro que él tiene sobre la soberanía popular y Sí, el de Chile, ¿cierto? Ahí establece los periodos distintos de las Fuerzas Armadas del ejército de Chile, ¿cierto? sí, Y cuando él toca el punto de que la banda armada de Portales derrota a Freire, ¿cierto? Y Portales eh, realiza una carnicería contra ese ejército. Lo que dice Salazar es que el ejército que asesina a Portales es el ejército patriota, ¿cierto? Y
banda armada de Portales, ¿cierto? Es el nuevo ejército que Salazar llama mercenario. Sí, son como los grupos paramilitares que yo te decía, claro. Entonces, ese grupo mercenario paramilitar de Portales reemplaza el antiguo ejército patriota. Exacto, correcto. Entonces, la pregunta es, si este ejército de Portales es mercenario, uno podría, y al triunfar Portales se construye el Estado, ¿cierto? Uno podría decir que el Estado que se construye al alero de Portales es también un Estado mercenario. Claro, como extensión conceptual sí, sí se puede decir, claro. Porque claro, lo que pasa es que el Estado antes de Portales es un Estado pipiolo liberal, ¿cierto? Con rasgos democratizantes. Y efectivamente Portales lo que hace es eliminar ese Estado. Hace un autogolpe en la clase alta y elimina, entonces el ejército patriota, que efectivamente, como tú dices, siguiendo lo que tú dices, el ejército patriota es reemplazado por un ejército contrapatriótico o mercenario, como tú quieres decir, para ayudar el antagonismo, exactamente. Es un ejército es usurpador, porque es una milicia que crea Portales, que son las milicias republicanas. ¿Mm? Claro, podría decirse exactamente lo que tú estás sosteniendo y tendría fundamentación, ¿no? Entonces, con eso uno podría decir que en Chile eh, no hay un Estado genuino, sino que lo que hay es un Ya, Estado mercenario y por tanto lo que le cabe hacer a las fuerzas democráticas claro. reales y a las fuerzas revolucionarias es construir un estado propiamente tal, nuevo. Claro, mira, voy a aportar a lo que tú dices. Lo que pasa es que el Estado de Chile es un Estado construido contra los chilenos. ¿Por qué? Porque los primeros chilenos son los pueblos originarios. Claro. Y los que llegan son todos conquistadores y colonizadores. Entonces, lo que tú tienes es un Estado colonizador, un Estado que invade un territorio y construye un Estado ficticio. El Estado de Chile es igual que el Estado de Israel. Igual. El Estado de Israel es igual al Estado norteamericano, que llegan los colonos que vienen de Inglaterra e invaden y matan a todos los indios. Por lo tanto, el Estado de Chile, el Estado norteamericano, el Estado de Israel son estados no genuinos, son estados invasores, son estados conquistadores, son estados mercenarios. Puedes hacer todas esas categorizaciones sin ningún problema, porque no existe un Estado de Chile. Lo que existe es un grupo que se instaló en Las Condes y que quiere construir un país a su estilo. Eso es distinto. Claro,